Ay, Dios, no.
Hola, ¿me escuchan? Sí, ay, perdón. Nada, muchas gracias, Mer, digamos, por la presentación y más que nada, gracias por el impulso desde la dirección del ICSAL de hacer esto y obviamente acá está Cris, que también le agradezco, digamos, todo el apoyo que nos dio Flaxo, digamos, y Valentina a este proyecto. Eh, y nada, eso. Solo quería mencionar dos cosas antes de darle la palabra a Flor Santi, digamos que primero es especialista, digamos, en investigación en ciencias sociales, en ética en investigación en ciencias sociales, y además tiene la particularidad de que es la coordinadora de este comité de ética. Yo soy el co-coordinador. Em, pero quería decir dos cosas. Eh, Vamos a tratar de que la presentación propiamente dicha que teníamos pensado sea lo más breve posible. Sabemos, vemos que todos estamos con eh, con mucha, con muchos compromisos y poca disponibilidad de tiempo, por decirlo de alguna manera, y queremos que esto sea lo más concreto posible. Entonces, la idea sería, digamos, que nuestra presentación, por decirlo de alguna manera, ocupe 45 minutos y que después tomemos el tiempo, digamos, para tomar preguntas, consultas, etcétera, digamos, que ustedes pueden tener. Aclaro esto, digamos, porque nosotros pusimos inicialmente, idealmente, que iba a durar 3 horas, pero porque pensamos, digamos, que todo este otro espacio de preguntas, consultas, digamos, queríamos que tener ese tiempo. Pero en principio nuestra presentación va a ser bastante más breve, significativamente más breve, porque bueno, somos éticos y humanos. Flor, ¿quieres comenzar? Sí, como no. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar en este espacio. Como decía Facu, sabemos que hay muchas actividades y más a quienes nos dedicamos a la docencia en este mes es un mes muy complicado. La idea de esta presentación es dar algunas bases generales de ética de la investigación, algunos lineamientos como más específicos sobre lo que es la ética de la investigación en ciencias sociales y humanas y introducirlos para quienes no estén familiarizados al código de ética que rige nuestra facultad, la sede argentina, y en todas las sedes académicas de Flaxo. Como contaba Facu, yo estoy en Flaxo hace muchísimos años, desde el año 2005, así que imagínense. Ahora ya no resido en Buenos Aires, estoy en la provincia de Entre Ríos, pero bueno, era vecina de Alejandro. Compartíamos el piso ahí en Ayacucho hace muchos años atrás. Ahora, bueno, cada vez que voy a Flaxo, a la sede, está completamente hermosa, nueva, toda renovada. Bueno, completamente diferente. Y como contaban, yo trabajo en temas de bioética. Al principio trabajé en temas de ética de la investigación biomédica y luego me especialicé en ética de la investigación en ciencias sociales. Hice el máster ahí en Flaxo, el de ciencias política y sociología, y después mi doctorado en filosofía. Así que trabajo en estos temas, me fascinan estos temas. Las cosas que he escrito están todas disponibles en internet para que las puedan utilizar y cualquier duda, consulta, acá estoy disponible. Me mandan un correo electrónico. Yo después voy a dejar mi correo en el chat, mi Gmail, que es el correo que consulto como con más frecuencia, además del institucional. Bueno, sin mayores introducciones, comenzamos acá esta presentación. Bere, ¿vos querés ir pasando la presentación? Ahí está, espectacular. La idea es hacer solo unos breves antecedentes con respecto a lo que es la ética de la investigación. Hay un bioeticista norteamericano que se llama Robert Baker que siempre señala que la ética de la investigación nace del escándalo y fue criada bajo el proteccionismo estatal. Esa definición creo que es excelente para mostrar cómo emerge la preocupación por los aspectos éticos en la investigación con seres humanos. Acá les puse algunos de los ejemplos como más salientes y que dieron mucho debate y por ende también propiciaron el desarrollo de muchos cuidados y resguardos de los participantes en la investigación, que fueron, bueno, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en la Alemania nazi como en Japón, que esto no es tan conocido,
Se dieron muchas investigaciones que se involucraron prisioneros de guerra principalmente y se investigaron de las formas más cuestionables desde un punto de vista ético. Muchas de estas investigaciones no tenían un fin terapéutico, tenían, por ejemplo, el objetivo de tener más conocimientos para poder ayudar a las tropas en el frente. Por ejemplo, se hicieron muchos estudios sobre hipotermia. Querían ver si un soldado se les caía al agua helada, si valía o no la pena rescatarlo. Entonces agarraban a un prisionero, lo tiraban al agua y esperaban. Al primero esperaban un minuto, lo rescataban y se fijaban a ver si sobrevivía o no. Luego lo tiraban a otro y esperaban 5 minutos y chequeaban si sobrevivía o no. Y el otro, piensan algo así como 15 minutos y así, ¿no? Tenían como tristemente cuerpos, personas disponibles para hacer todo tipo de investigación con estos seres humanos. Como les decía, algunas eran con fines, era para ayudar a las tropas, también se hizo mucha investigación bacteriológica que ahora les voy a contar, con este objetivo, ¿no? De mejorar a veces el conocimiento de algunas enfermedades, pero muchas veces simplemente para ayudar a las tropas. Por eso decimos que, bueno, nace del escándalo de casos como estos que luego fueron saliendo a la luz. En Japón pasó algo similar, solo que era oculta este Escuadrón 731, ¿no? Luego se supo en donde se hacía todo tipo de investigaciones muy parecidas a las de los médicos, los jerarcas, perdón, eran los médicos nazis, ¿no? Que hacían este tipo de investigaciones. Un segundito, veré. Este tipo de, ahora vamos a ver cómo como de esta primera etapa surge un código, un primer código de ética, que es el Código de Nuremberg, que es un extracto del juicio a los jerarcas nazis en Nuremberg. Ahora vamos a ver una foto que muestra esto. Ahí aparecían los primeros principios. Luego empezaron a aparecer códigos de ética y guías éticas de asociaciones de medicina, como la Asociación Médica Mundial, que redacta la Declaración de Helsinki, y luego pautas mucho más amplias y mucho más interesantes, más completas, como son las pautas éticas de SIOMS-OMS, que contempla no solo la investigación biomédica, sino que también tímidamente incorpora cuestiones de investigación social y que mira también a la investigación no solo desarrollada como en los países de Europa, Estados Unidos, sino también qué pasa cuando investigamos en el así llamado tercer mundo o países emergentes. Lo último que señalo con respecto a las investigaciones en posguerra es que luego de que salieron a la luz las investigaciones sobre en la Alemania nazi, en el Japón imperial, mucha gente de la comunidad académica planteó, bueno, pero nosotros no somos eso. Nosotros somos investigadores, serios, académicos, no hacemos eso. Y lo cual tampoco era muy cierto, porque después empieza a salir a la luz como en la posguerra eh, un montón de investigaciones que se hicieron con seres humanos completamente cuestionables desde un punto de vista ético. Esto también explota a raíz de un artículo académico muy interesante que si les interesa un poco la historia se los puedo compartir, de un médico que publica sin denunciar a nadie, sin dar los nombres, pero resume 20 investigaciones muy cuestionables éticamente que se estaban llevando a cabo. Y simplemente hace como un llamado a sus propios colegas a decir, bueno, no podemos investigar así, tenemos que cuidar a las personas con las que investigamos, ¿no? Y esto fue, bueno, propició también el pensamiento y el desarrollo de muchos aspectos éticos. Ahora sí, ver. Acá le seleccioné, tratando de ser lo menos morbosa posible, le seleccioné un conjunto de imágenes que dan cuenta de esto que planteaba recién. Arriba a la izquierda es la entrada a lo que ahora es un museo, el Escuadrón 731 de investigaciones, que actualmente queda en China. Esto está en la entrada de este ahora casa museo, digamos así. Atrocidades inhumanas, bueno, escrito en distintos idiomas.
Abajo tenemos un traje que se usaban en Japón justamente para este tipo de investigaciones, porque hacían mucha investigación bacteriológica. E inmediatamente al lado, esto es una puesta en escena, era como hacían la vivisección de las personas que habían sido contagiados con agentes bacteriológicos. Vivisección, o sea, destripaban a la persona todavía viva. Esto se puede ver, todas estas imágenes que vemos no son reales, son ficción. A la derecha abajo es una mujer que sobrevivió a las investigaciones en la Segunda Guerra Mundial. Esto es el juicio de Nuremberg y la persona está mostrando algunas de las heridas que todavía le quedaron. Y arriba es una investigación que duró 40 años que se hizo en Estados Unidos con población afrodescendiente de bajos recursos, de estas que yo les cuento que eran posguerra, ¿no? Cuando se suponía que los aspectos éticos ya estaban cuidados para los seres humanos. Ahora sí. De todos estos casos y estos primeros lineamientos éticos surgen algunos problemas éticos clásicos. El primero es el consentimiento informado, es decir, pedir la autorización a la persona para incluirla en una investigación. La mayoría de las investigaciones que les relaté o lo hacían a la fuerza porque eran prisioneros o engañaban a las y los participantes. Esto fue el caso, por ejemplo, de la investigación afrodescendiente. Les decían que estaban haciendo algo bueno para su salud y en realidad estaban investigando el desarrollo natural de la sífilis y negándoles terapias cuando eh, surgieron por ejemplo, los antibióticos que podían combatirla. Em, por eso el consentimiento informado se vuelve central en los lineamientos éticos. El balance positivo de riesgos y beneficios. Muchos de los casos que les conté era investigación no terapéutica, o sea, no tenía ningún bien para la persona. Eh, lo que se busca, sobre todo en investigación biomédica, en- es es que haya este balance entre riesgos y beneficios. Si bien, como vamos a ver en investigación social, no podemos lograr ese balance porque a veces la persona, les habrá pasado investigando, no se beneficia directamente de la investigación, pero sí beneficiamos al grupo que, que participa, al cual pertenece o a futuras personas que pueden llegar a tener una situación similar, ¿no? Eso también cuenta con beneficio, pero es un beneficio indirecto. Se plantea la revisión independiente de la investigación por un comité de ética, comité como el que tenemos ahora acá en Flaxo, que estamos estrenando, justamente con la idea de que no sea solo la persona que diga, bueno, sí, esta investigación está bien planteada metodológica y éticamente. Listo, vamos para adelante. No, la idea es que un conjunto de personas independientes de las y los investigadores señale que están cuidados los aspectos éticos y está bien desde un punto de vista metodológico. Este punto no es menor. ¿Por qué? Porque una investigación cuya metodología está mal planteada no va a llegar a buenos resultados. Entonces, eh, po- involucramos a personas sin la posibilidad de obtener nada desde un punto de vista de la investigación. Y por último, la confidencialidad, proteger los datos que obtenemos de las investigaciones. Hay muchas investigaciones en temas sensibles o simplemente que la persona no desea que se difundan esos datos. Piensen en investigaciones en temas de violencia doméstica, en temas controvertidos, como puede ser cuestiones de género, que la persona lo plantea, o decisiones o elecciones políticas en contextos complejos. Bueno, la confidencialidad de esos datos es muy importante. Si querés, la siguiente, veré. Esto, para esta breve introducción que hice, la idea es ir rápido para, bueno, justamente que no se haga muy larga esta capacitación. Ahora bien, nos preguntamos qué pasa en investigación en ciencias sociales. Muchos de los casos que yo planteé vienen del ámbito de la investigación biomédica, ¿no? De la investigación en salud, de la investigación de medicamentos, de nuevos tratamientos. Ahora, cuando nos vamos a las ciencias sociales, humanas o de la conducta,
La primera pregunta que surge es, ¿podemos dañar a las personas que participan? Esta es una pregunta que todavía se hace en este campo de estudio. Hay mucha em, desconfianza con respecto a la ética de la investigación en el ámbito de las ciencias sociales y con respecto a la posibilidad de que se pueda o no dañar a las personas. Y otro interrogante que surge es si los problemas son semejantes en ética de la investigación biomédica con respecto a la investigación social. Vamos a ver que la respuesta al primer interrogante es sí, se puede dañar a las personas, y la segunda es en ocasiones son similares, como vamos a ver. Algo del consentimiento informado va a haber en ambas investigaciones. Lo más probable es que las investigaciones sociales y humanas sea diferente, pero hay algunos problemas que son comunes y otros que son particulares de las ciencias sociales. Sí, la siguiente. ¿De qué se ocupa la ética de la investigación social? De los problemas éticos en la investigación de las disciplinas sociales: sociología, antropología, psicología, ciencia política, trabajo social. Esta lista no es excluyente, pero puse algunas de las principales. Habría que agregar acá educación, que es un ámbito sumamente importante en Flaxo, en nuestra Flaxo Argentina, y hay mucha investigación que se hace en el ámbito de la educación. Y como les decía, bueno, comparte con la ética de la investigación biomédica la preocupación central por las y los participantes. Fíjense que desde el Comité de Ética vamos a estar, nuestro foco central van a ser las personas que van a participar de la investigación, ¿no? Bueno, cuáles los cuidados que se le ofrecen y cómo, en el caso de tener alguna sugerencia, cómo podemos hacer para mejorar esos cuidados. La ética de la investigación social, si bien surge desde 1970, no ha tenido un desarrollo sistemático hasta el momento. Es muy divergente, varía mucho de país en país. Piensen no solo en Latino y Centroamérica, sino en Estados Unidos y en muchos países de Europa. En nuestras latitudes se aborda muy lateralmente este tema. Piensen que recién estamos creando este comité acá en Flaxo, Argentina. Hace muy poco tiempo, después de que surge el Código de Ética, se crea en la sede de Ecuador, cuando hay países que hace más de 30 años que cuentan con comités de ética que evalúan las investigaciones sociales. Em, en la práctica lo que sucede es que la evaluación ética depende o del investigador o investigadora, o de la legislación local, a veces se los puede pedir, o de las agencias que financian los proyectos. Por ejemplo, no sé si hay alguien de antropología, pero capaz que les ha pasado que cuando quieren investigar con una comunidad originaria, tienen que tener ciertos recaudos especiales que los pide la ley, ¿no? A veces CONICET nos pregunta cuando aplicamos para las becas para entrar a carrera, cuáles son los aspectos éticos del proyecto que estamos presentando. A veces también la agencia solicitaba, ¿no?, este tipo de requerimientos éticos. En tanto disciplina, como les decía, no ha tenido un desarrollo sistemático. Son diversas las iniciativas que se van creando. Sí, siguiente. Lo que sucedió en la práctica es que o, o sean como subestimados los problemas éticos en investigación social o se han sobreestimado. No, si se viene con el paradigma de la investigación biomédica, se sobreestima lo que puede llegar a pasar en investigación social y se les pide a los y las investigadores sociales requerimientos que no cuajan para nuestro tipo de investigaciones. Pero también a veces se subestima y se piensa que al ser a veces solo una entrevista, al charlar con personas adultas, bueno, ¿cuáles son los problemas que pueden surgir? Y lo cierto es, como vamos a ir mostrándole, pueden surgir y han surgido muchos problemas éticos que es importante tener en cuenta. Por eso yo planteo esta necesidad de un abordaje particularizado de la ética para las ciencias sociales. Hacer un análisis situado y que sea relevante para los investigadores y para las investigadoras sociales y para nuestras disciplinas. Hay todo un debate muy grande con respecto a cuestiones metodológicas. La riqueza metodológica que tiene la investigación social
no la tiene la investigación biomédica. En general, la investigación biomédica tiene formatos mucho más estrechos y mucho más abocados al típico experimento, ¿no? En investigación en ciencias sociales y humanas hay una miríada riquísima de metodologías de investigación. Entonces, también la idea es poder reconocer esta riqueza. No sé si les ha pasado, después sería interesante que nos contaran si han presentado algún proyecto de investigación, algún comité que tiene como algún sesgo más de investigación biomédica, que realmente no comprendieran el proyecto, no comprendieran la metodología que ustedes estaban proponiendo. ¿Por qué? Simplemente por venir del ámbito de las ciencias de la salud y no conocer el ámbito propio de las sociales y humanas. Sí, siguiente. Código de ética de la investigación. Acá vamos a hacer como un paneo muy general, lo que queríamos contarle con respecto a este código que fue creado por iniciativa de la Secretaría General con sede en Costa Rica desde el año 2020. Primero se convocó a un montón de personas provenientes de las distintas sedes y programas de Flaxo para que eh, crearan este código. Como lamentablemente esto no pudo avanzar en tiempo y forma por cuestiones de ocupación, me convocaron a mí para que también acelerara y contribuyera con la labor que yo ya había hecho a este proceso. Entonces, basándome en el código que existía del año 2014, en la labor de personas que pertenecen a las sedes de Argentina, de Flaxo Brasil, entre otras, de Flaxo también creo que México participó. Yo redacté este código de ética que es el que entró en vigencia desde el año 22. Para ello me basé en guías éticas provenientes no solo de las ciencias biomédicas y estos códigos clásicos, sino en los códigos de ética existentes en las distintas sedes de Flaxo y en los lineamientos y guías éticas de 4 disciplinas sociales y humanas principales, que son la antropología, la sociología, la psicología y las ciencias de la educación, de los 13 programas y sedes de Flaxo. Lo que hice fue buscar por disciplina y por país qué existía. Compilé todo eso y en base a todo eso, las otras guías y bibliografías sobre el tema, es que redacté el código de ética de Flaxo, con la idea de que justamente reflejara las particularidades de la investigación social y los valores de nuestra Flaxo. Siguiente. Me adelanté, así que esta la podemos pasar. Esto que está acá se los dije recién. Así que si querés, pasamos a la siguiente. Esta es una captura de pantalla de la noticia que emite Flaxo sede central en el año 2022 con respecto al nuevo código de ética, ¿no? Y resuelve, ¿no?, su entrada en vigencia en noviembre. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de este código? Bueno, por una parte, visibilizar las cuestiones éticas que puedan surgir en la realización de investigaciones y fortalecer la integridad científica en todos los ámbitos de la Flaxo. A su vez, por supuesto, promover las buenas prácticas éticas que deben regir las investigaciones de la Flaxo. Fíjense que en el código va a estar contemplada la investigación teniendo en cuenta 3 etapas: la planificación y el diseño, la realización de la investigación y la difusión y resguardo de sus hallazgos. Esto es importante a tener en cuenta porque en general solemos considerar los aspectos éticos cuando presentamos el proyecto ante un comité. Y es interesante hacer esta previa cuando ustedes están pensando un proyecto de investigación, pensar, bueno, ¿cuál es su población con la que van a investigar? ¿Cuáles son sus particularidades? ¿De qué forma yo puedo afectarlas o afectarlos y en qué aspecto? ¿No? Esa es la previa en las que empiezan a pensar, bueno, cuáles podrían ser estas posibilidades y inmediatamente, bueno, cómo podemos minimizarlas, mitigarlas. No siempre van a poder
resolver el riesgo que implica una investigación, pero sí podemos ver la forma de hacerlo lo menor posible y de también buscar alternativas para compensar en caso de que algún daño surgiera. Eh, con respecto al resguardo de la información también es muy importante, porque si guardamos los datos inapropiadamente, trabajamos sobre casos de complejos, personas que han ejercido violencia hacia sus parejas eh, y personas que se han visto complicados y que están judicializados. Y esa información trasciende. Muchas de esas personas pueden perder sus empleos si saben que han tenido algún roce con la ley, si participan em, de dispositivos de abordaje de violencia de género, no por señalar un ejemplo basado en una investigación real. Entonces, esta post-investigación es sumamente importante. Acá en esta diapositiva planteamos como muy generalmente, por supuesto que lo pueden ver, está disponible en línea el código de ética. ¿Cómo está compuesto? Van a ver que hay principios y hay pautas. Los principios dan cuenta como de los más altos ideales de conducta ética en investigación. Y las pautas son guías de conducta, cosas muy concretas. Por ejemplo, si querés, Pere, pasemos a la que viene, si no me acuerdo mal, venía la de... Ahí está, perfecto. Tenemos, por ejemplo, principio de no maleficencia, piensen en no hacer daño, de beneficencia, hacer el bien, ser justos, respetar a las personas, respetar los derechos humanos, la dignidad y la diversidad, ser íntegros e íntegras científicamente y ser responsables desde un punto de vista social. ¿Cómo celebramos, digamos, estos principios? Por ejemplo, el de respeto a las personas, solicitando el consentimiento informado de las personas participantes. ¿Cómo las respetamos? ¿Cómo respetamos a alguien? Haciendo una investigación encubierta sin decirle que somos investigadores y estamos haciendo una investigación, o informándoles que vamos a hacer una investigación, se da en el marco de la Flaxo, que cuenta con financiamiento tal o cual, ¿no? Que vamos a proteger sus datos de tal manera, ¿no? Esta es la idea del principio ético y de las pautas de éticas más concretas. Vamos a tratar de balancear lo mejor posible esos riesgos y beneficios, de entender qué concibe esa población, grupo, personas por privado, por íntimo. No todas las personas entendemos por privado, por íntimo, lo mismo. Entonces, comprender eso va a hacer que podamos proteger y respetar mejor a las personas involucradas, ¿no? Y así con estas distintas pautas, ¿no? La idea es que sean lo más concretas posibles. En el código la van a encontrar, está como el título y una mínima explicación. Sí, creo, no sé si quedan muchas más, Bere, o si ya pasa a Facu. Acá no, ¿te tocaba a vos, Facu, o seguía yo? Hola, sí, me escuchan. Sí. Bueno, esto, digamos, la idea es que en base, digamos, a la normativa de Flaxo eh, regional, mm, lo que recomendaba y lo que imponía, digamos, a las sedes es que construyeran estos comités de ética. Un poco, digamos, como ya mencioné, digamos, al principio, digamos, lo que se hizo desde el ICSAL fue coordinar, digamos, todo este proceso de primero eh, reacción de un código de ética, digamos, de la Flaxo Argentina, digamos, que obviamente estaba basado, digamos, en ese código de Flaxo, digamos, que menciona Flor. Y por otro lado, digamos, quizás lo más importante, digamos, que es constituir un comité de ética de la investigación en ciencias sociales, porque claro, digamos, tener un código de ética no sirve de nada, digamos, si no hay personas, digamos, que puedan aplicarlo, digamos, de alguna manera. Entonces, para eso hicimos un largo proceso, digamos, en el cual nos acompañaron muchas personas y de la cual estamos profundamente agradecidos, en el cual, digamos, fuimos primero, digamos, redactando este código de ética propio de la sede Flaxo, luego, digamos, seleccionamos
a los miembros del comité, digamos que eso se hizo a través de un proceso con una comisión ad hoc compuesta, digamos, por Valentina, digamos, y otras personas del área, donde se pidió, digamos, a las personas que querían participar, a los postulantes, digamos, no solamente su currículum, sino una carta de motivación, etcétera. Todo eso creo que empezó más o menos en el 2023, si no me equivoco. Sí, digamos, pero todo el proceso. Una vez, digamos, que se conformó eso, digamos, se redactó dentro de ese comité, se redactó un manual de procedimientos, que el manual de procedimientos es muy importante, digamos, porque es lo que le permite, digamos, al comité de ética funcionar de alguna manera. El que dice cuántas reuniones se tienen por mes, cómo son los dictámenes, digamos, cómo se tiene que distribuir la tarea, la cuestión más operativa, digamos, por decirlo de alguna manera, del código, ¿no? Entonces, bueno, acá está esto que estaba mencionando, digamos, quiénes son los miembros del comité de ética. Digamos que una vez que se conformó ese comité, hubo una reunión, una primera reunión de distribución de cargos, por decirlo de alguna manera, donde, bueno, obviamente Flor, digamos, por su sabiduría, digamos, y experiencia, digamos, en el tema, digamos, es la coordinadora, yo soy co-coordinador, Berenice Conde, digamos, acá nuestro apoyo permanente, digamos, como secretaria, y después, digamos, tenemos todos los vocales titulares, digamos, vocal suplente Mercedes Boto, y conformamos este grupo, digamos, que básicamente lo que intenta hacer es no tanto construir la paridad de género, digamos, porque como se ven, digamos, está un poco sesgado, no, eso es un chiste, perdón, sino básicamente tratar de recoger la diversidad disciplinaria, digamos, que tiene la Flaxo, ¿bien? Y también tenemos miembros externos, ¿bien? Que no son solamente de la Flaxo. Y eso estamos muy contentos con nuestra composición, por decirlo de alguna manera. No sé cómo sigue. Ok, perfecto. Y esto que mencionábamos, sí, una de las últimas reuniones del consejo académico, ¿no? Bien, siempre me confundo, consejo académico, consejo superior. El consejo académico, digamos, se aprobó, digamos, este esquema de honorarios diferenciados, digamos, para los miembros flaxo, de los miembros no flaxo. Esto después lo podemos conversar, digamos, pero solamente para que tengan una idea. El punto central es que lo que se calculó, digamos, es que el tiempo de evaluación de un proyecto de investigación es diferente del tiempo de evaluación que se dedica a un proyecto de tesis. Bien, entonces que ahí hay una diferenciación y obviamente hay una diferenciación para los miembros flaxos de los miembros no flaxos. Ok, digamos, esto básicamente es algo, digamos, muy similar, digamos, a lo que mencionó Flor. Es la idea de por qué construir este comité de ética. Creo que hay muchas razones, si ustedes quieren, obviamente prácticas, pragmáticas de por qué uno debería, digamos, eh, enviar, digamos, sus proyectos a un comité de ética, digamos, que tienen que ver con que cada vez más, digamos, las instituciones de financiación de proyectos importantes piden, digamos, que sea evaluado, digamos, que tenga el aval de un comité de ética. Muchas veces las publicaciones mismas requieren que exista ese aval, entonces es una razón pragmática, por decirlo de alguna manera, y por supuesto creemos que hay razones éticas, digamos, por decirlo de alguna manera, o que, digamos, que exijan o que recomienden esto. Flor. Sí, quería reforzar esto que decían, que esto es muy importante, sobre todo para ustedes, directoras, directores de maestrías, de distintos programas, tener en cuenta que cada vez más las revistas para publicar, cuando se involucran seres humanos o datos referidos a estos, piden la evaluación de un comité, al tal punto que no te dejan avanzar en la subida del documento o te lo descartan antes de siquiera llegar a la evaluación por pares, si no tenés la evaluación por parte de un comité. Y no solo eso, que eso es justamente lo que vamos a hacer desde el comité, ser muy, muy prolijas y muy prolijos con respecto a las versiones del proyecto aprobado, de las versiones del consentimiento, si hubiera consentimiento escrito, para que ustedes justamente no tuvieran problemas en esa etapa que es la de publicar, tan importante para la investigación.
y algo, por supuesto que Flaxo, como toda facultad y más facultad de posgrado, quiere fomentar que se realicen investigaciones desde nuestras propias sedes. Eso. Ok, bueno, ahora viene, si usted quiere, en la parte más práctica, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver justamente con esto. Digamos, obviamente lo que tenemos, digamos, como objetivo central es poder ofrecer esta evaluación, digamos, que a ustedes les sirva, digamos, y puedan, digamos, puedan estar seguros de que no están descuidando, digamos, un aspecto fundamental importante, digamos, a la hora de realizar sus investigaciones. El Comité de Ética, digamos, de la Flaxo, digamos, ahora estoy hablando, digamos, básicamente va a evaluar dos tipos de proyectos, por decirlo de alguna manera. Uno, digamos, que tiene que ver con los proyectos de investigación del equipo, individuales, liderados por un investigador responsable, digamos, de la Flaxo, del CONICET, etc. Entonces, la pregunta, digamos, es cuándo, digamos, un proyecto debería ser evaluado. Bueno, en realidad, digamos, es en... ok. En realidad, digamos, es en todo momento, porque si asumimos, digamos, que los proyectos de investigación sobre ciencias sociales van a trabajar, digamos, sobre personas o sobre datos de esas personas, en principio, digamos, deberían ser evaluados siempre. ¿Bien? No hay forma. Claro, nosotros no vamos a ir a buscar, digamos, quién está investigando, sino que justamente lo que nos construimos, o lo que nos constituimos, es como espacio, digamos, de evaluación que les permita a ustedes, digamos, poder desarrollar todas estas partes de la evaluación, digamos, que necesitan. Entonces, la idea, digamos, es que podremos responder de dos maneras esa pregunta. ¿Cuándo? Siempre. Ahora, ¿cuándo? En un sentido más pragmático, digamos, cuando a ustedes les sirva. ¿Bien? Entonces ahí nosotros podríamos evaluar eso. Digamos, ¿cuándo? Cuando hay básicamente digamos, un trabajo, una investigación sobre personas humanas o sobre datos de esas personas, digamos, que pueden ser relevantes. Eso con respecto a los proyectos de investigación, digamos, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo que intentamos hacer, digamos, acá para llevar una guía práctica, digamos, por decirlo de alguna manera, es crear un sistema muy básico, digamos, y muy falible, digamos, porque esto también es ciencia social, entonces es falible, un sistema de alertas, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué cosas tengo que prestar atención a la hora de autorreflexionar, digamos, sobre mi propio proyecto de investigación o sobre los proyectos de tesis, eh, que me permitan guiar esta decisión, digamos? Porque en el fondo lo que estamos pensando es que esta charla, esta reunión está pensado, digamos, esencialmente para personas, digamos, que van a tener que decidir si un proyecto de investigación o un proyecto de tesis tiene que ser evaluado, digamos, por un comité de ética. Entonces la idea, digamos, era un poco crear este sistema de alertas, digamos, que de nuevo es falible, digamos, pero hay algunas ideas, digamos, generales que me parece que funcionan. Entonces, la idea, digamos, es un proyecto de investigación con esto, digamos, que mencionaba. Podría ser siempre, bien, digamos, porque muchas veces ustedes no van a tener una inquietud particular, digamos, que digan, ok, esto que estoy llevando a cabo, digamos, mi investigación de una manera ética o no, quizás no la tienen, pero quizás, digamos, su organismo financiador se los requiere o quizás la publicación se los requiere. Entonces, los proyectos de investigación los podemos pasar más rápido, digamos, en este sentido. Estamos recordando que el ámbito de actuación, digamos, del Comité de Ética, es de nuevo estas investigaciones que trabajan sobre seres humanos o sobre intereses de seres humanos o sobre información pertinente a ellos. Lo que quizás nos queremos concentrar un poco más, digamos, en esta presentación es en los proyectos de tesis y en los proyectos de maestría. ¿Bien? Que ustedes saben que si yo no me equivoco, digamos, todos los proyectos de tesis no, mejor dicho, todos los maestrandos y doctorandos, digamos, que ingresaron en el 2025, ya hay está bien lo que estoy diciendo, ¿no? Ya hay una cláusula, digamos, en los reglamentos de maestría que dice que sus proyectos deben ser evaluados por el coordinador, digamos, o por el tutor de tesis para saber si deben o no pasar por un comité de ética. Esa es la decisión, digamos, que toman los coordinadores o los tutores, etc. Entonces, un poco, digamos, este sistema de alertas es orientar hacia eso. Entonces, un chiquitín todo. Entonces, la idea es básicamente esta, plantear
algunas preguntas, bien, que no son excluyentes, bien, respecto de cuando estoy frente a un proyecto de tesis, ya sea de maestría o de doctorado, o de beca, digamos, por decirlo de alguna manera, tengo que empezar a pensar, bueno, quizás esto debería ser evaluado, digamos, por un comité de ética de manera independiente a lo que piensa el director, etc. Entonces, quiero ir para adelante y para atrás. Claro, hay algunas preguntas, digamos, como por ejemplo esta, que si hay dudas, me quedó todo. Si hay dudas, digamos, sobre los beneficios, balance de riesgos y beneficios para los participantes y las comunidades, si hay dudas sobre la atención a la autonomía de los participantes, si hay dudas, digamos, sobre la integridad de la investigación o sobre su atención a la diversidad. Ahora quiero ir para atrás, para ir en orden. Si toco acá, voy para atrás, no. Ok, dale. Vamos al primero. Perdón. Yo sabía que iba a ser lío. Rompí todo, perdón. Ahí está. Entonces, no, uno más atrás creo que es. Otro más. Está yendo para adelante. Para atrás. Ese. Bien. Entonces, uno podría decir, tengo frente a mí un proyecto de maestría, digamos, un proyecto de tesis de maestría o de tesis de doctorado. Lo leo, digamos, veo su metodología, digamos, veo sus objetivos, digamos, veo digamos, el tipo de información que va a recabar, digamos, cómo se va a resguardar esa información, etcétera. Bueno, frente a eso, digamos, me puedo preguntar esto. Si hay dudas sobre el balance de riesgos y beneficios para los participantes o para la comunidad. Entonces, algunas preguntas, digamos, que pueden guiar esta duda, pues son, por ejemplo, estas. ¿Son claros o explícitos los impactos mediatos o inmediatos para las personas participantes y para la comunidad? Eh, Todo esto lo vamos a compartir. No, no, sí. Digo, porque por ahí las paso un poco rápido, digamos, y Flor, digamos, va a dar un ejemplo, digamos, sobre eso. Pero la idea, digamos, es esto. Con respecto a este ítem, o a este principio, digamos, por decirlo de alguna manera, el de cálculo de riesgos y beneficios, ¿qué cosas tengo que tomar en cuenta? Bueno, tengo que tomar Ujú, en cuenta, digamos, si se le explica, digamos, al participante cuáles son los riesgos. Si no se le explica en el consentimiento informado, bueno, tengo un problema. Yo como investigador, digamos, no me estoy dando cuenta de cuáles son los potenciales riesgos razonablemente esperables, tengo otro problema. Digamos, por ejemplo, si esto es claro. Bueno, está bien, pero lo que podemos hacer es claro, claro. No se Eh, escucha, perdón, no se, yo no escuché. ¿qué ¿Estaban no planteando escuchaste? algo? La intervención. Sí. Ah, no, preguntaba algo, digamos, con respecto a cómo estoy yo planteado acá. Si se va a Ah, compartir o no el PPT. No, 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 sí, sí, sí. gracias. Dale. Bien. Eh, Entonces, esto, por ejemplo, en el consentimiento informado, digamos, que ahora vamos a charlar del consentimiento informado, digamos, pero, Ujú, por ejemplo, se deberían explicitar, digamos, cuáles son los riesgos y beneficios potenciales, digamos, que se puede tener. Y también se debería explicar cómo se va a producir esa devolución de información, ¿bien?, ujú, hacia esa comunidad. En el fondo, digamos, si ustedes quieren, el punto central de esto es evitar que las investigaciones sean puramente extractivistas, que ujú. puramente saquen información sin devolver algún tipo de beneficio, ya sea mediato o inmediato, porque hay todo un problema, digamos, para esa comunidad. Flor, digamos, creo que tiene algún ejemplo más Sí, sí. concreto de un proyecto, digamos, que puede pensar en eso. Entonces, un segundo, Flor. La idea de estas cuatro preguntas tiene que ver con esto, con plantear, bueno, ¿hay dudas sobre esto? Si hay dudas, debería, digamos, enviarlo. Y estas preguntas y estos ejemplos que va a poner Flor, un poco para pensar esto, que es una guía, digamos, que les puede ayudar en la decisión de tengo que enviarlo o no tengo que enviarlo. Bien, dale, Flor, dejo la palabra. Sí, les cuento muy brevemente un caso que es un caso real que nos lo planteó una becaria que teníamos de Medellín, Colombia. Ella era trabajadora social y trabajaba con un grupo de investigación y de atención de mujeres víctimas de violencia y bueno, grupos de protección de las mujeres vinculados a derechos humanos y demás, ¿no? Esa era su red. eh, Encontraron que como
fenómeno en Colombia, en el marco del conflicto armado, había violaciones en el contexto del conflicto armado. Pero no eran violaciones como se pueden dar en otras, en cualquier ámbito o en cualquier momento de la vida de una persona, sino en el contexto del conflicto armado. Entonces querían investigar esa situación en particular. Esto pasó hace cerca de los años 2000, 2010. Y entonces lo que hicieron fue, primero, se contactaron con estos grupos de derechos humanos y de protección de las mujeres y fueron encontrando literalmente los contactos y los teléfonos de mujeres que se sabían que habían sido víctimas de este tipo de violaciones. Ya empezaron a surgir algunas dudas de cómo se había contactado a esas mujeres, porque no es lo mismo que a vos eh, una profesional de la salud o un profesional de la salud que te atendió te comente, ¿no? Que se está haciendo una investigación y te invitan a participar. A que te suene el teléfono y que te digan que sabían de toda esta situación que vos habías vivido y que te estaban invitando a participar. Fíjense que la diferencia es importante. Ahí ya se difundió información muy íntima, muy privada, sin el consentimiento de la persona. Esta investigación se lleva a cabo con las mejores intenciones de diseñar una política pública específica para estas mujeres en este contexto. Esto es muy importante, porque acá el foco era estas mujeres y ver qué está pasando con esto y ver qué podemos hacer, no solo para que no pase, y si pasa, para ver cómo podemos atenderlas. Pero los cuidados éticos no fueron los óptimos. Como les decía, el contacto con estas mujeres. Se las entrevistó y muchas de estas mujeres era la primera vez que relataban esto. Y por supuesto que cayeron en llanto, tuvieron situaciones de crisis y el equipo no había previsto tener, por ejemplo, ya en contacto una psicóloga o un psicólogo para derivarlas, tener un vínculo con un centro de salud para poder que ellas pudieran tener una atención básica de cuidados de su salud física, además de psíquica, luego de esto. Eso también sucedió. Luego se dieron cuenta que por los relatos de las mujeres podían identificar quiénes habían sido algunas de estas personas. Y entonces hicieron una denuncia. Denuncia que derivó en que muchas de estas personas fueran apresadas. Y tristemente se dieron tantos detalles de los lugares donde habían tenido este lugar, en un lugar que era bastante pequeño porque no era Bogotá, era Medellín, y las mujeres podían ser identificadas. O sea que, em, si bien tenían las mejores intenciones de ayudar a estas mujeres y de diseñar políticas vinculadas a ellas, fíjense todo lo que pasó. Las mujeres, muchas, digamos, se quebraron en el medio de las entrevistas, sin tener una derivación o una forma de atenderlas digamos, contenerlas de una manera concreta. Se divulgaron sus nombres, sus identidades, y quedaron expuestas a ser violentadas nuevamente. Todo esto es lo más, eh, a ver, interesante de todo esto, que esto lo relatan luego como a una autocrítica a toda esta gente que investigó, diciendo cómo pasó esto. O sea, se nos fue de las manos esto y casi terminamos haciendo mucho daño a algunas personas sin siquiera quererlo, ¿no? Este es un caso muy complejo, como verán, pero es para mostrar cómo a veces tenemos las mejores intenciones, pero podemos cometer un montón de errores desde un montón de aspectos éticos. Paso palabra. Gracias, Flor. Bueno, entonces, el segundo, digamos, principio, digamos, o elemento, pregunta, digamos, que me debería disparar la duda de si este proyecto debería pasar o no por un comité de ética, es, mm, ¿es el mismo? No. Ahí Que está. hay que pasarla. Ahí está. Claro, si hay dudas o no
sobre si se está respetando, digamos, la autonomía de los participantes. Entonces, acá obviamente hay una serie de preguntas, digamos, que tienen que ver con la metodología de investigación, digamos, por ejemplo, si hay técnicas de encubrimiento, si hay técnicas de engaño, digamos, que se utilizan, si esto que mencionaba Flor, digamos, si las preguntas, digamos, o si el área sobre el cual se va a investigar es demasiado íntima, bien, si se explicitan los mecanismos para preservar el anonimato, digamos, no solo, digamos, por ejemplo, en la publicación, sino a lo largo del tiempo. Hay, digamos, estudios longitudinales, digamos, que requieren contactar a la misma persona durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se resguarda, digamos, esa información, digamos, que se tenga la privacidad a lo largo del tiempo? ¿Bien? Si se explica, bueno, esto, digamos, ¿cómo se va a proteger la información? De cómo se garantiza, digamos, la opción de retirarse de la investigación en todo momento. Esto es algo, digamos, que tiene que estar explicitado, digamos, en el consentimiento informado, digamos, en numerosas ocasiones. La idea de que yo por más que firme, digamos, un consentimiento informado, yo puedo retirarme en cualquier momento de la investigación sin ningún tipo de presión sobre mí. Bien, pero esto tiene que estar aclarado, digamos, tanto en la investigación como en la metodología, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y obviamente vemos esta idea de si existen incentivos o no para la participación. La idea es que digamos, si surgen dudas, entonces habría dudas razonables sobre si se está protegiendo adecuadamente a la autonomía o no. Lo cual, quiero decir, no es que la investigación viole la autonomía directamente o no respete la autonomía. Significa, digamos, que ustedes como decisores, digamos, de si tiene que pasar o no, les surge una duda. Entonces, como les surge esa duda, lo que hace el comité de ética es pensar si esa duda, digamos, que ustedes tienen es razonable y frente a eso, ¿qué es lo que se hace? Frente a eso, digamos, lo que tenemos, eh, lo que se suele usar en la práctica, no es algo propio nuestro, digamos, es que haya un proceso de ida y vuelta, digamos, con los investigadores, donde diga, hay algo, digamos, acá que no está prestando atención, usted debería tomar, etcétera, etcétera. Digamos, claro, digamos, las recomendaciones y las sugerencias, y muchas veces, incluso cuando el proyecto esté aprobado, digamos, en todos los sentidos, digamos, el comité va a hacer recomendaciones de cómo resguardar más frente a determinada situación. Por supuesto, todo es muy complejo, ¿no? Digamos, y Flor, por eso ahora va a dar otro ejemplo, es más difícil concretar esto en cada una de las disciplinas, porque las investigaciones y las tesis son muy particulares, trabajan sobre temas que es muy difícil generalizar, ¿bien? Por eso la ciencia biomédica tiene ciertos beneficios, ¿no? Digamos, porque es como que tengo un grupo de control, tengo un grupo de tratamiento y se acabó, no hay mucho más. Entonces le hago firmar esto y se lo puedo hacer firmar en cualquier momento, por ejemplo, digamos, antes de entrar en la sala de operación, como me hicieron. Eso me quedé un poco indignado. Pero bueno, digamos, pero en las ciencias sociales claramente no tenemos esa uniformidad, gracias a Dios, ¿no? Esa uniformidad metodológica. Entonces es complejo pensar en todos estos casos, pero bueno, ahora Flor nos va a pensar o va a traernos algún ejemplo de dónde podría surgir una duda, digamos, sobre este elemento. Sí, les cuento un caso clásico para mechar un poco algún caso que también es un caso real. Conocen, seguramente habrán escuchado de Milgram, la investigación de obediencia a la autoridad. Milgram era un investigador que tenía como objetivo investigar la obediencia de las personas frente a una orden dada por una autoridad, ¿no? Inspirándose, hoy estamos muy centrados en post-guerra mundial y post-guerra mundial, quería ver justamente a la luz de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, qué pasaba cuando a las personas se les daba una orden, si obedecían o no. Entonces hace como todo un diseño de una investigación en la que hay una persona que tiene que aprender, como un aprendiz, tiene que aprender un conjunto de palabras. Esta persona estaba confabulado con Milgram, que era el investigador principal, y alguien que es el verdadero sujeto de investigación, que tenía que darle un castigo con descargas eléctricas si la persona se equivocaba en responder correctamente. Entonces tenía una tarjeta que decía Luna, seguido de azul. Si la persona en vez de azul apretaba rojo, la persona le daba una descarga eléctrica. Milgram había diseñado toda una máquina para hacer esto y la persona que estaba confabulada con Milgram actuaba realmente muy bien.
y hacía como que sentía las descargas eléctricas. Em, a los sujetos nunca se les indicó que ese era el verdadero objetivo de la investigación. Se les decía que estaban investigando sobre la memoria, ¿no? Se les pagaba una suma bastante reducida y había algo muy complejo, hubo muchos problemas éticos acá. Fíjense, por eso venía a cuento de esta diapositiva. Se engañó a las personas participantes, se difundieron después información, no se preservó el anonimato. Luego otro problema que pasó es que no se podían retirar de la investigación. Milgram insistía todo el tiempo y había diseñado como distintas frases para utilizar y de distintos tipos de contacto con la persona, ¿no? Le tocaba el hombro, le tocaba la espalda, se acercaba, se ponía adelante, él lo describe en su libro, para que la persona no se fuera. Y la puerta estaba cerrada, literal, y la persona sentada en una silla y era como muy difícil que poder levantarse, justamente rebelarse e irse. Bueno, mucho debate ético con respecto a esta investigación, que ustedes me pueden decir, bueno, pero eso fue hace década del 60, 70, fue hace muchos años. Esta investigación se sigue replicando. Y si bien es sumamente cuestionada, en muchos ámbitos se la sigue valorando positivamente y se sigue valorando la investigación que no revela al comienzo toda la información que tiene que tener la persona participante, ¿no? Así que bueno, es un ejemplo que pueden investigar. También hay un montón de material al respecto. Dale, pasamos al... Gracias, Flor. No, tan rápido no. Creo que hay uno más, hay uno en el medio. A este. Bueno, esto, otro tipo de dudas, digamos, que pueden surgir, estos son más obvios en algún sentido, digamos, que tiene que ver, digamos, con los conflictos de interés que puede tener, digamos, los organismos financiadores, bien, con respecto a la propia comunidad. Y después, estas dos cuestiones, digamos, que tienen que ver, digamos, sobre la integridad de la investigación, digamos, si la metodología, digamos, es una metodología, digamos, que está aceptada disciplinarmente, si es razón o no, digamos, entonces ahí tendría, digamos, alguna razón para enviarlo, digamos, a un comité, al comité. Y si es razonable esperar, digamos, algún tipo de conflicto entre el investigador y la comunidad. Y esto puede surgir por varios motivos, digamos, y que no tiene nada más que ver, digamos, con conflictos de intereses, sino que puede ocurrir, digamos, con que, por ejemplo, la persona, digamos, no tenga la experiencia, digamos, suficiente, digamos, para trabajar con las particularidades de esa determinada comunidad. Bien, entonces, ahí en los equipos de investigación, digamos, esto es más fácil de resolver, digamos, de alguna manera, porque son equipos, digamos, que tienen un investigador responsable, digamos, que ya tiene, o que uno asume, que tiene años de experiencia, digamos, sobre la población, pero en el caso de proyectos puede ser, digamos, que no haya, digamos, una compatibilidad, digamos, muy fuerte, digamos, entre la propia experiencia académica, la propia experiencia vivencial, por decirlo de alguna manera, y la comunidad, digamos, sobre la cual se está investigando. Entonces, ahí es o es razonable, digamos, o puede uno pensar, digamos, que podría surgir algún tipo de conflicto, digamos, con respecto a esto. Entonces, ahí tendríamos esta idea de duda sobre la integridad de la investigación. Si querés, pasamos al que sigue. Y, digamos, esto, digamos, que también se relaciona, digamos, con lo anterior, digamos, que es que en general, bueno, no en general, no. Hay muchas investigaciones en ciencias sociales, digamos, que trabajan sobre grupos, digamos, con desventajas sistemáticas y estructurales. Entonces, hay ciertos procesos, digamos, y ciertas atenciones particulares a esas especificidades, digamos, que uno debería tomar en cuenta, ¿no? Digamos, por ejemplo, la idea de que algo muy sencillo, digamos, para volver, digamos, con el tema del consentimiento informado, no es lo mismo, digamos, un consentimiento informado genérico no puede funcionar, digamos, para determinadas comunidades o para determinados grupos poblacionales. Tiene que ser un consentimiento informado que esté pensado, digamos, para que sea comprensible, ¿no? Digamos,
para esa determinada población o esa determinada comunidad. Y obviamente vemos que haya un conocimiento, digamos, de las especificidades y de los riesgos, digamos, que pueden tener esas comunidades o esas personas particulares que están trabajando. Flor, ¿querés agregar algo acá? Muy breve, con respecto al conflicto de interés que era el de la diapo anterior, nos pasó, yo trabajaba para la Universidad de La Matanza dando bioética en la carrera de kinesiología y desde el Departamento de Salud fomentaban mucho la investigación de sus docentes. Y mucha de la investigación la planeaban con la población estudiantil. Y el problema que surgía, y desde el comité lo transmitíamos, era que, por ejemplo, eran el mismo docente pidiéndole a sus estudiantes en el marco de la materia obligatoria, que respondan a la investigación del profe, del docente. Entonces, lo planteamos diciendo, ahí hay un conflicto, porque ustedes piensen, no tienen 20 años, eso es grado, no es posgrado, ¿no? Pero tienen 20 años. Tu docente te dice que tenés que responderle su investigación. ¿Realmente puede la persona decir que sí o que no? ¿Tiene la completa libertad para consentir o no en esa investigación? Este es un ejemplo mucho más tranquilo de los que estábamos contando recién, pero fíjense que hay un conflicto ahí. No es irresoluble este conflicto en lo más mínimo. Por ejemplo, lo que les pedíamos a los docentes es que no le presenten la investigación en el marco, en la materia que están dictando, sino que se lo informen por afuera o literal que dejen que en el último minuto les digan, estamos haciendo una investigación sobre nutrición y descanso en estudiantes universitarios, es para mi tesis de maestría, les dejo una hoja en una silla al lado del aula. Quien quiere toma la hoja y la responde y la pone en el buzón. ¿No? Fíjense que ahí tenemos otro escenario desde los aspectos éticos. Ese es un ejemplo que puede servir para ello. Y con respecto de la atención de la diversidad, acá es clave conocer con quiénes vamos a investigar. Es muy difícil generalizar acá y decir, bueno, hay que tener en cuenta tal cosa, porque justamente tenemos que conocer a la comunidad, al grupo con el que estamos investigando. Por eso decimos que es muy importante la diversidad. Y piensen no solo en una comunidad originaria, piensen en mujeres, piensen en todo tipo de grupo que debemos atender a sus características particulares. Listo. Ok, dale, Si gracias, Flor. no, Bien. Bueno, esta es la parte más de guías, orientaciones para cuándo tomar esa decisión de si es razonable o no enviar un proyecto a este comité de ética. Em, que, quizás ahora es el momento de tomar preguntas, antes de seguir con esto, ¿no? Sí, hay comentarios, preguntas. Después tenemos una parte, que es más formal, todavía más formal, que tiene que ver, con la documentación, que se tiene que presentar. Ustedes saben, que hay una página web de... Vendido esto, ¿no? Sí. Una página web del comité, que tenemos un correo electrónico, que es ese que está ahí, y bueno, algunas cosas más generales de los plazos que pensamos, que puede demorar una evaluación, etcétera, como para que vayan teniendo en cuenta. Pero por ahí este es un buen espacio, para cortar nosotros, y si quieren preguntas, comentarios, si surgen dudas, es el momento. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, yo soy Paula Uratovich y vengo acá en un triple rol. Por un lado, vengo como parte del grupo de estudios de Escuela Secundaria y Convivencia que coordina Pedro Núñez. Por otro lado, yo soy miembro del PUE, del proyecto de investigación sobre migración venezolana y acceso a derechos, en el marco del cual hago mi tesis doctoral con dos grupos, o sea, con un grupo, pero que tiene cierta complejidad, por un lado porque son personas migrantes, y por otro lado, pues trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Entonces ahí se condensan muchos problemas.
lo que quería hacer es un breve comentario y también un pedido de, de recomendación. Actualmente, tanto en el proyecto PUE como yo en mi tesis, estamos en las etapas finales, ¿no? Del proyecto ya se diseñó, ya se aplicaron los instrumentos de recolección, estamos ya terminamos de procesar datos, estamos más que nada escribiendo. Em, bueno, yo tanto en el diseño de lo que fue el marco del PUE, como específicamente en el PUE no trabajamos con niños, yo en mi tesis sí, y es un proyecto que trabaja con niños migrantes en Argentina y en Chile, en dos países. Florencia contaba el desarrollo desigual que hay en cuestiones de ética en distintos países de Latinoamérica. Chile es un caso paradigmático, tiene muchísimo desarrollo. Yo consulté mucho los manuales de la ANID, de la Agencia de Investigación de Chile, donde especifican bien cuestiones prácticas de cómo abordar, sobre todo a poblaciones con desventajas estructurales, y me sirvieron mucho para construir lo que fueron los consentimientos informados. Em, yo hago entrevistas con niños migrantes, con sus familias y también con docentes en escuelas. Bueno, ahí se me presentaron un montón de cuestiones de ética de todo tipo, o sea, desde cuestiones de acceso, con la diferencia entre las escuelas en Argentina y en Chile, lo que implica hacerle firmar un consentimiento a una persona migrante, por ejemplo, que está en condición irregular, porque o sea, por un lado es un documento que resguarda sus datos, pero por otro, sobre todo, bueno, en Chile, que hay una situación muy particular, da mucho miedo, ¿no? Firmar, poner el nombre. Por otro Expone. lado, expone tal cual, más allá de que uno garantice la confidencialidad y el resguardo de esos datos. Después, por otro lado, todo el tiempo me parecía a mí importante aclarar en el marco de la entrevista y de la investigación que lo que yo estaba haciendo no iba a tener resultados inmediatos en sus Ujú, situaciones particulares, por ejemplo, en situaciones de, no sé, no acceder a vacantes escolares o no tener documentos. Eso también digo, la compensación, el beneficio, bueno, explicar que no es un beneficio inmediato para esa persona. Bueno, todo eso fueron un montón de cuestiones después, no sé, por ejemplo, con los niños, que los niños quieran participar y los padres no les den permiso, o que los padres quieran que participen y los niños no quieran. En Chile está muy presente la idea de lo que es el asentimiento informado para niños y niñas que no firman un consentimiento, pero sí que haya un documento escrito, que ellos puedan retirarse, como decía Facundo, en cualquier momento de la investigación. Me ha pasado de chicos por entrar a la entrevista y que se vayan, bueno, de todas situaciones que están buenas para reflexionar sobre ujú, esto. Ahora bien, digo, en este estado de la investigación, teniendo en cuenta que uno tomó los resguardos posibles dentro de sus limitados conocimientos, ¿qué recomendarían ustedes de acá en más? Porque digo, ya entiendo que no es un proyecto que uno va a presentar a un comité porque ya está prácticamente finalizado, pero sí que ustedes señalaron que la investigación, señalaba Florencia, tiene tres etapas donde hay que prestar atención a cuestiones éticas. Viene ahora la parte de difusión. Digo, más allá de que unos, por ejemplo, yo nunca menciono, por supuesto que no menciono nombres, pero tampoco escuelas. ujú. Bueno, trato de anonimizar al máximo todos los datos. No sé si hay algún otro tipo de recomendación que ustedes podrían dar para proteger o por resguardar cuestiones éticas en este estado de la investigación, ¿no? Digo, si ahora tuviera que hacer otra, ya sé que la presentaría. Bueno, eso. Bueno, gracias Paula por tu intervención. Súper interesantes los proyectos en los que estás participando y bueno, y mucha conciencia de de las cuestiones éticas por todo lo que te señalás que tuviste en cuenta. Yo te recomendaría, bueno, por una parte, incluir un apartado ético en tu tesis, ¿no? Y contar todo lo que nos comentaste. Esto es sumamente importante en cualquier tesis de doctorado y de maestría, y también de grado, por supuesto. Incluso me ha pasado con amigas y colegas, una amiga y colega peruana, que ella hizo también su investigación con mujeres que trabajan en plantaciones, no me acuerdo de qué era, en Perú, y que ella hizo siguió todos los procedimientos éticos, pero no había comités de ética en ese momento en Perú. Y entonces, bueno, ella había dejado su tesis de lado, pero después charlando, lo que hizo fue explicitar esto, que al momento en el que vos estabas presentando tu tesis,
la institución no contaban con un comité de ética. Esto está bien también explicitarlo, es un punto importante. Después, y también eso lo podés poner todo como anexo, todas las cuestiones éticas, las autorizaciones, o sea, explicitar como autorizaciones que están disponibles si alguien las requiriera. ¿Por qué? Porque vos al no poner el nombre de la escuela y demás, como bien decís, protegés a las personas, las niñas que participaron. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, y también separar lo que sucedió en Chile. Si en Chile tuviste que seguir algún procedimiento en particular, todo esto explicitarlo. Y por otra parte, también te quería decir, para tener en cuenta que viene genial tu intervención, en nuestro país rige un nuevo Código Civil y Comercial en el que el rol de las niñas y los niños tiene mucha más fuerza que en el Código Civil anterior, y por ende tienen que ver esto cuando trabajen con niñas y con niños, ¿no? Acá se dejó de lado, pero por una versión superadora, el asentimiento informado, y se habla de consentimiento informado con apoyos de los adultos, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay mucha investigación en educación, porque el área de educación es muy, muy fuerte, muy grande y muy rica en Flaxo, y por ende eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y con respecto al tema de los niñas y niños migrantes, como bien decís vos, a veces es muy complejo. Por eso también nosotros planteamos, y se los vamos a transmitir en el marco del comité, que no siempre la versión escrita del consentimiento es lo que más protege a las personas, ¿no? Consentimiento puede ser un consentimiento oral, ¿no? Eso también es un consentimiento. De hecho, el consentimiento en sí nace oralmente. Vos vas al dentista y te dicen, bueno, te vamos a hacer tal cosa, no te mandan por escrito, ¿no? Luego se fue llevando al papel, pero también por unas cuestiones de recaudo legal, pero puede ser también oral por esas cuestiones. Y lo último que te quería comentar, Paula, que seguramente lo conozcas, pero si no, es un dato que trasciende, ¿no?, lo del comité. Hay una fundación en Uruguay que se llama la Fundación Ceibal, que está justamente especializada en educación para niñas, niños migrantes, que estaban trabajando mucho en la posibilidad de hacerlo a través de las computadoras, ¿no? Con todo el apoyo de tecnología. Para muchos casos de niñas, niños que no pueden insertarse formalmente por no tener documentos en la educación. Muy interesante. Yo hice una colaboración en cuestiones éticas el año pasado y tienen iniciativas muy, muy lindas. Se llama Fundación Ceibal, como el árbol. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Buen día. Agustina Córica, coordinadora del programa Juventudes de acá de Flaxo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Estábamos como bastante entusiasmadas de escuchar, porque efectivamente todo el tiempo, digamos, nos estamos cuestionando como investigadores todo lo que tiene que ver con las cuestiones éticas, especialmente porque nosotras investigamos personas, pero fundamentalmente tenemos una maestría donde las tesis son con personas. Entonces, en primer momento, mi pregunta va respecto a eso. Soy coordinadora de la maestría y más allá de un costo que implica pasar por el comité de ética, si vos me decís, bueno, vos considerás que cuántas tesis, y yo te diría que todas, ¿no? Entonces sería un costo muy alto. No, y ahí voy mi pregunta. Ahora, nosotros trabajamos mucho en los talleres de tesis sobre los consentimientos informados, las cuestiones éticas, y sí me parece que más allá del formulario que ustedes tienen en la página sobre consentimiento informado, que sí, efectivamente es bastante general, eh, ¿qué cuestiones ustedes pueden abordar más allá de, digamos, de hacer una consulta de si este proyecto necesita, ¿no?, una evaluación, sino
consultas internas desde la coordinación con cuestiones puntuales sobre consentimientos informados, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, hay un caso que nosotros por ahí nos plantean, tenemos últimamente algunos psicólogos en la maestría y hay cuestiones que tienen que ver con quizás, esperen que se me va a venir a la cabeza la idea, expedientes, ¿no? Si ellos pueden usar expedientes de esas personas. Y bueno, efectivamente es una cuestión ética que hay que resguardar. Entonces, en ese sentido, yo preguntaría qué consentimiento informado necesita esa persona para poder usar esos expedientes y o qué procedimientos debería implementar para poder usar esos expedientes. Entonces, es más complejo de decir, te presento el proyecto, ¿no? Sino que la evaluación es sí, o sea, necesita tener resguardos éticos, pero mi pregunta es, ¿ustedes, nosotros podemos hacer una interconsulta y ver estos casos? No es uno, sino que son varios, entonces también la consulta implicaría varias tesis, por decirlo de alguna manera, y ayudaría. Lo mismo puede ser con el ámbito educativo, ¿no? Algunas cuestiones, como recién contabas, bueno, nosotros tomamos esos recaudos y lo tenemos quizás, entre comillas, un poco más claro. Estas otras cuestiones de expedientes no tanto, ¿no? Eh, y bueno, y por otro lado, quizás no lo entendí bien, son los tiempos que puede llevar esto, que sí, obviamente tiene que ver con una lógica de programación. Eh, y bueno, quizás se me pasa alguno más, pero estoy pensando quizás que lo pasaste, pero no, por ahí no lo puntualizaste, que tiene que ver con los proyectos de becas. Sí, Cuando uno presenta sí, a CONICET, sí. sí, claramente últimamente, o se está empezando a pensar en las comisiones, si pasan o tiene algún resguardo Valorando ético. positivamente, digamos, que tenga una Claro, cabal en previo. general en las becas sería apropiado poder tener algo de eso. Sí. Bueno, esa también sería una pregunta. Por ahí me quedan otras más, pero dejo ahí. No, 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 igual, está buenísimo, digamos, y mil gracias, Agustina. Eh, Primera respuesta es sí, obviamente, digamos, que esta, llamémosla interconsulta, digamos, es algo, digamos, que está buenísimo, digamos, porque también es el objetivo del Comité de Ética. El objetivo del Comité de Ética no es solo, digamos, dar el certificado, sino también, digamos, construir una práctica y construir una forma de evaluar eso. Entonces, eso, por supuesto que sí. Obviamente, digamos, digo otra cosa también, eso no cuenta como una evaluación de un proyecto. En el sentido de, no, me escribieron tal cosa, entonces no, son cosas diferentes, o por lo menos desde el punto de vista formal. Pero sí, obviamente estaría buenísimo porque también nos va a servir a nosotros. Porque muchas veces, digamos, Flor tiene experiencia, digamos, con ciertas metodologías, yo puedo tener experiencia con otras metodologías, pero hay cosas que no se nos ocurren o que no sabemos, y entonces todo, digamos, eso va a estar buenísimo. Así que sí, genial, gracias. Proyectos de becas. Después paso, digamos, al otro. Es algo, digamos, que surgió en la reunión de comité académico, consejo académico, perdón, de consejo académico. Soy muy egocéntrico, entonces pienso en consejo superior o directivo. De consejo académico, que también surgió eso y, digamos, es algo súper importante y, de hecho, esto es algo, digamos, que tenemos que conversar, pero una de las cosas que nos plantearon fue, bueno, ok, yo, digamos, me presento a una beca. No sé si me va a salir esa beca. Me presento dentro del ICSAL. No, mi lugar de trabajo, por decirlo lo más brutalmente posible. Me presento, digamos, con lugar de trabajo el ICSAL. Me presento, digamos, con lugar de trabajo en Flaxo. Bueno, ¿tengo que abonar? No tengo que abonar ahí, digamos, para decirlo más claramente. Bueno, eso es algo, digamos, que tenemos que charlar. Uno estaría tentado fuertemente a decir, bueno, en ese caso claramente no, digamos, porque es un costo, digamos, para alguien que hay que conversarlo, digamos, un poco más eso, pero claramente eso es algo, digamos, que tenemos en cuenta y la idea es que también esos proyectos de beca, digamos, nosotros los podemos evaluar, digamos, porque sabemos que les sirve. Entonces, ahora para el lado de los plazos, digamos, que tiene que ver con esto, digamos, también porque todas las becas tienen deadline, pasamos por ahí. No, bueno, esta es el corte musical. No, venimos con banda de sonido. No. Bueno, para, una cosita.
Tenemos como una ventanilla, digamos, nada más que organizacional, digamos, de apertura, digamos que es del 1 al 10, nos llegarían los proyectos y aseguramos, digamos, que si entra en marzo, digamos, lo valoraríamos, digamos, a partir de abril. Ahora, después hay en la página, ¿me das el? No, no, no. Es la del 1 al 10 de marzo a partir de abril. Exactamente, y la convocatoria es de marzo a noviembre. Todos los 1 a 10 de cada año. Para la próxima, para que sean, porque nosotros primero tenemos que recibir el proyecto, en este mail, perdón que No, por voy a favor, dar metele. cuestiones más burocráticas, ese mail que está disponible en la página web, donde en la web se detallan todos los procedimientos y está el reglamento, está el código, está un video tutorial donde cuenta todos los pasos y los procedimientos para presentar la información. Nosotros primero recibimos esta información, o sea, la voy a recibir yo en el mail del comité, hacemos un checklist de toda esa información que se presente de forma correcta y luego en la siguiente reunión de ese mismo mes del comité se establecen quiénes van a ser los evaluadores, ¿sí? Dentro del equipo que tenemos del comité se asignan 2 personas. Una es la encargada y otra es la informante que va a acompañar en todo el proceso. Luego va a hacer esa presentación a todo el comité. Rápido, digamos, con respecto a los plazos, está, digamos, en la página, digamos, hay un cronograma o un organismo, no sé cómo decirlo, un diagrama de flujo, un flujograma. La idea central es que una vez que cuando tomamos el caso, digamos, nos tomamos 45 días, digamos, como máximo para evaluar eso. Esos serían los plazos, digamos, que más o menos manejamos. Pienso, digamos, por ahí para los proyectos de tesis. O para los proyectos de beca, que estábamos charlando, digamos, que me parece un punto central. No, es una imagen. Sí. Pero básicamente son 45, digamos, y ahí hay una diferencia, digamos, en la página entre proyecto de investigación y proyecto de tesis, ¿no? Digamos, pero ese es el punto. Pero más, para que tengan una idea. Y Sí, cuando se pueda, quería Dale, comentar algo. Ah, bien. Sí, no dale, Flor. quería, buenísimo. Quería también responderle a Agustina. Gracias por la intervención. Obviamente que esta es la idea y esta era la idea de la capacitación, de que también conozcamos con un poco más de detalles qué tipo de proyectos están haciendo. Si bien, por supuesto, se conoce, además leemos cosas de otras áreas, pero está muy bueno saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cuáles son los desafíos con los que se encuentran. Es muy importante tener en cuenta, a raíz del ejemplo que das de la investigación del ámbito de la psicología, los aspectos estrictamente legales. Esto es algo que tienen que transmitir a sus maestrandos y maestrandas, doctorandos y doctorandas. Hay leyes que rigen en nuestro país y de ninguna manera podemos saltearnos eso. Por ejemplo, el expediente de alguien, yo no sé si vos te referís a la historia clínica, pero probablemente venga por ahí la cosa. Hay una ley de habeas data, de protección de datos personales. Nosotros no hay manera que podamos acceder a esos datos si no es con autorización de la persona. Podemos acceder a las historias clínicas eh, en el contexto de una investigación sin contactar a la persona, sí podemos, pero hay que pedir una autorización para ello, porque tiene que haber un compromiso de confidencialidad, tenemos que recoger datos que no sean identificatorios, etcétera, etcétera. Esto les digo también a raíz de la otra pregunta con respecto a si involucramos niñas, niños, jóvenes en nuestras investigaciones. También hay leyes, en este caso el Código Civil y Comercial, que rige eso. Porque piensen que acá hay cuestiones. En el Código de Ética tenemos principios, pautas, que también se reflejan muchas de estas en leyes concretas, ¿no? Entonces, es responsabilidad del investigador y de la investigadora, del tesista, de la tesista, que conozca esto. Esto es muy importante que ustedes lo transmitan, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden surgir
cuestiones legales, así como cuestiones estrictamente morales. Esto que decías del psicólogo, de la psicóloga, puede haber conflictos también de interés. Sí, me pasó con un tesista mío que de acá de Flaxo, que iba a trabajar con ex pacientes suyos, el de psicólogo. No había ningún problema, no es que no se pueda hacer, pero hay que poder informar y hay que poder dar la posibilidad de decir sí o no. Eso para tener en cuenta, ¿no? Que ustedes también transmitan esto, que es importante que las personas se informen. Que estamos nosotros en el comité, pero que también es necesario conocer en detalle qué leyes aplican a lo que quieren hacer. Gracias, Flor. Yo quería hacer una, no sé, Facu, si te estoy interrumpiendo. Primero agradecerles un montonazo. Yo no sé si tomamos real dimensión de lo que significa tener un comité de ética en la investigación en la institución, ¿no? Y además me voy a permitir decir que tenemos a la Messi, que es Flor Santi en toda su experiencia, gracias a la iniciativa de Mercedes, Facundo, Berenice, a todo el equipo del ICSAL, que ella lo comentó así rapidísimamente, pero yo que participo en Comisión Docente, Secretaría General, ni bien en 2022, la primera capacitación que pedí que nos diera a Secretaría Académica tenía que ver con los videos de capacitación que hicieron Flor Santi y Sol Terlizzi para todo el sistema Flaxo. O sea que tenemos acá la Messi de la ética de la investigación. Gracias, Flor y equipo, por todo esto y por la iniciativa de Mercedes, porque Mercedes podría haber dicho, yo estoy consolidando el ICSAL, déjenme que estoy con mi agenda de trabajo, y sin embargo, no, Mercedes, dijiste, vamos para adelante con esto. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Por otro lado, quería preguntarte, Flor, una pregunta que parece sencilla, pero me interesa mucho, que lo empezaste comentando y quería preguntarte ejemplos concretos de cuáles fueron los comités éticas de la investigación pioneros en América Latina, el Caribe, y cuáles son los que estamos mirando en el mundo como modelo, digamos. Es una primera pregunta más técnica. La otra es una inquietud que tengo para trasladarles a todas y a todos aquí presentes, que tiene que ver con la metodología. Sabemos que Ujú. cuando armamos un problema de investigación es todo un problema, es todo un problema, y diría político, entre comillas, ¿no? Entonces, si no nos convendría, a mí que me gusta hacer mucho medicina de prevención, no nos convendría fortalecernos en metodología, lo digo porque soy politóloga de base y en la ciencia política no venimos bien formados en términos metodológicos, tuvimos que salir a formarnos luego de la carrera de grado. Y después tenemos el problemita o no de la inteligencia artificial en el armado de nuestras investigaciones. Les cuento, así como paréntesis, venimos hace 2 años insistiendo y tenemos eco, por suerte, en la comisión docente de Secretaría General para tratar y tener una guía orientativa sobre inteligencia artificial para alumnos y alumnas, para investigadoras e investigadores y para las y los docentes, ¿no? Recién este año pudimos darle un espacio, venimos en febrero de reunirnos con eso y ahora la semana que viene nos volvemos a reunir con eso. Estamos empujando desde la sede a ver si podemos tener en todo el sistema algo que nos oriente. Pero yendo al punto es incorporar, anticiparnos, tener presente que el uso de la inteligencia artificial no declarada no contribuye a la transparencia de los procesos de investigación. No. Entonces ahí tenemos algo. Pero el riesgo del riesgo, en todo caso, y es justamente lo que traían ustedes recién, más recientemente, son los riesgos legales. La pregunta concreta es, ¿qué riesgos, Flaxo Argentina, nos ponemos todos en el mismo barco, estamos corriendo si no podemos alegar ignorancia al respecto? Porque obviamente tenemos que conocer todo esto. Y entonces, frente al problema, una propuesta. Si pudiéramos tener, y acá es carga pública y yo les pido mil disculpas por anticipado, una reunión aledaña a esta, en continuidad a esta, que tenga que ver con cómo trabajar los aspectos metodológicos y entre ellos la cuestión del IA y cómo, sobre todo, anticipar riesgos legales en nuestros equipos académicos para que esto no suceda, ¿no? Eh, es más que nada un pedido y sobre todo vuelvo un gran agradecimiento porque me parece que es súper importante que podamos tener este espacio y continuidad de esta capacitación. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu mensaje y por ese título honorario que me has dado. Muchísimas gracias. Bueno, me anoté acá las preguntas para ir respondiendo ordenadamente. Con respecto al origen de los comités de ética,
En principio surgen comités, lo que llamamos comités de bioética, que son los que están en los centros de salud, hospitales, clínicas, y que también surgieron, como les contaba un poquito hoy, a raíz de casos muy controvertidos, casos de personas que quedaron en lo que llamamos un estado vegetativo permanente, y la familia pedía, por ejemplo, desconectarlos y el hospital se negaba a hacerlo, ¿no? Alegando la dignidad, el derecho a la vida y bueno, y por supuesto un montón de problemas legales. Entonces surgieron estos comités para acompañar a las y los profesionales de la salud a tomar estas decisiones tan complejas como son estas decisiones en este caso era como de final de la vida. Estos son los comités que tuvieron como más difusión. Antes de ello también hay algunos antecedentes de comités de ética de la investigación. Para darles un dato muy concreto, en la Declaración de Helsinki que les contaba de la Asociación Médica Mundial, la primera declaración es del 1964, justamente en Helsinki se hace, por eso el nombre, y recién en la versión de 1975 aparece la necesidad de que los proyectos sean presentados ante un comité de ética, ¿no? Esto también en el ámbito biomédico. En investigación social depende de cada país, por ejemplo, la ley que rige en Estados Unidos, que se llama Common Rule, para investigación con seres humanos, incluye la investigación social. Entonces está regulada desde el año, creo que es también iniciada la década del 70, hace muchos años. En otros países es mucho más reciente. Como contaba Paula, Chile fue bastante pionera. Yo siempre difundo un documento de CONICIT, que es como la versión chilena del CONICET, de Chile, de bioética en ciencias sociales, que trabaja estos temas. Pero piensen que es más o menos la década del 70 y algo. Y acá, bueno, hay como distintas iniciativas que de a poquito fueron surgiendo. Después, con respecto a la metodología, barra aspectos legales, sumamente importante, para que sea ético, podemos decir, un proyecto tiene que ser metodológicamente impecable, porque si no, no vamos a llegar a ningún tipo de conclusión que sirva y vamos a estar desperdiciando recursos, involucrando a personas sin llegar a ningún conocimiento fiable de alguna manera. Entonces, la metodología es sumamente, sumamente importante. No se extrañen que alguna observación venga por ese lado, porque a veces lo ético y lo metodológico están como muy imbrincados. Em, los aspectos legales también, me parece genial la iniciativa de tener en cuenta, bueno, hacen muchas investigaciones, ¿no? Como em, podría ser una buena investigación esta al interior de las Flaxo, es decir, bueno, ¿qué se está investigando? ¿Cuáles son las poblaciones con las que se está investigando? ¿Y cuáles son los principales desafíos éticos, metodológicos y legales que esto plantea, ¿no? Pero sería interesante ver, bueno, se hacen muchas investigaciones con niñas, niños, jóvenes, migrantes, bueno, cuáles son las leyes que aplican. Podemos se puede armar como un apartado de no solo de lineamientos éticos, que eso lo podemos hacer nosotros, sino también de leyes que aplican a poblaciones particulares. Eso sería genial. Y por último, gran tema, el de la inteligencia artificial, tema que por supuesto se vincula con la integridad científica, temazo total realmente para tener en cuenta, mucho, mucho debate hay al respecto. Eh, es interesante, bueno, distintas iniciativas que se están tomando, pero mínimo una declaración de la persona sobre el uso que hizo de la inteligencia artificial en su proyecto de tesis, en su proyecto de investigación o en el proyecto que sea. Eso yo lo he implementado en proyectos que dirijo, codirijo y en cursos de docencia, algunos de Flaxo que damos. Bueno, declaren qué hicieron, qué usaron, para qué lo usaron y cómo lo usaron. Creo que eso es una buena práctica para establecer. Agrego algo, digamos, con respecto a esto último.
Flaxo Ecuador tiene un muy buen comité de ética en investigación en ciencias sociales y ellos estaban trabajando mucho, digamos, con la cuestión de uso de inteligencia artificial en investigaciones. Mm, Tuvimos contacto el año pasado, digamos, probablemente haya que retomar ese contacto y pedirles algo, como alguna capacitación, porque la verdad es que son muy buenos ellos y estaban como muy en tema. Eh, Esa es la ventaja de trabajar en Flaxo también, que hay Sí, otros Flaxos totalmente. que también trabajan. Totalmente. El jueves de la semana que viene nos reunimos con quien armó las cuestiones de inteligencia artificial en Flaxo Ecuador. Lo invitamos a la comisión docente de todo el sistema, así que ahí lo vamos a conocer. Y después nosotros también acá tenemos bastantes especialistas en la cuestión, así que creo que podemos machear. Vamos hacia eso. Para mi gusto vamos tarde, llegamos tarde, pero bueno, estamos encaminados. Nosotros habíamos empezado acá en Flaxo Argentina y nos pidieron que no avancemos, que lo querían hacer a nivel de sistema. Por eso Ok. vamos a tener, así como tenemos una normativa de comité de ética o una normativa de comité de ética de la investigación, la idea es tener, no digo que un reglamento o una normativa, pero sí una guía, porque esta inteligencia artificial va cambiando todo el tiempo, la tecnología, entonces hacer hoy una normativa, mañana ya queda desactualizada, pero sí una guía de cómo usarla, cómo transparentar el uso, hacer un uso estratégico, transparente, etcétera. Eso iba a decir, tanto Valio Detti, que tiene un curso sobre inteligencia artificial en investigación. El CEIA acaba de preparar uno que tiene otro enfoque también en investigación aplicada a partir de metodologías y el programa de nuevas tecnologías viene trabajando muchos años también. Pero Valio Detti desde el PED, los cursos son gratuitos Sí, sí, sí. para todos los docentes. Sí. Uno puede ubicarse como investigador y decir Mira. qué uso de la IA en su investigación. Más como auxiliar para asistente de redacción o un uso más intensivo. Es una escala donde uno realmente se ubica y lo explicita. No, está buenísimo. Sí, re. Preguntas, comentarios. No sé si en el chat hay preguntas. o- Ok. ¿Algo más queremos? Bueno, a ver, dale. Preguntas frecuentes. No, claro. Sí, sí, pásalo vos. En relación a que ya empezamos a recibir algunas preguntas de estudiantes que por ahí no tenían su director de tesis asignado, entonces hacían el camino inverso. Subí un poquito más grande. Sí. Que son desde preguntas simples a preguntas un poquito más complejas, ¿no? Porque, por ejemplo, no, ahí está. No, está bien. ¿Puede un estudiante que no forme parte de los programas de Flaxo solicitar aval al CI? Digo, em, sí, puede, efectivamente puede presentarse. Porque nosotros, digamos, es un comité que está abierto no solo a la comunidad de Flaxo, sino al resto de la comunidad de estudiantes. ¿Puede un estudiante extranjero solicitar aval al CI? Sí, puede. Pero acá hay una distinción que está asociada a esta posibilidad que hay que tener en cuenta en términos de, especialmente de coordinadores de maestrías para orientar al estudiante o como tutores de tesis, ¿no? Porque esta pregunta ya la recibimos. El trabajo de campo se va a realizar fuera de la Argentina. Bueno, en caso de que el trabajo de campo se realice fuera de la Argentina, le recomendamos que revise la normativa de su país en lo que respecta a la investigación con seres humanos para saber qué requisitos éticos se solicitan. Porque, como mencionaba Florencia, hay muchas variaciones específicamente en términos legales. El estudio implica contacto directo con personas, entrevistas, encuestas de observación. El proyecto deberá presentarse al comité para solicitar el aval. Se recolectan datos personales que permiten identificar a los participantes, el proyecto deberá presentarse. La investigación involucra a poblaciones vulnerables, menores, personas privadas de libertad, comunidades indígenas, etc. ¿Me perdí?
¿Me perdí? Sí, deberá presentarse. Afirmativo. El tema aborda aspectos sensibles, violencia, ilegalidad, traumas, conductas sexuales, deberá presentarse. ¿Existe algún riesgo físico, psicológico, social o legal para el participante? El proyecto requiere presentación. Se utilizan datos, no estoy leyendo, se utilizarán datos secundarios no públicos con información sensible, también debe presentarse. Se plantea el uso de imágenes o registros audiovisuales que identifiquen a personas, también deberá presentarse. El proyecto requiere aval ético para el financiamiento externo o publicaciones en revistas específicas. En general, ese tipo de, específicamente el financiamiento externo requiere un aval de un comité de ética. Estas son algunas de las preguntas que se empiezan a hacer porque la idea es tanto esto que se mencionaba, porque, digamos, es lógico que un proyecto de investigación que requiera financiamiento externo pase por un comité, pero por ahí no es tan lógico esas preguntas adentro de las maestrías, ¿no? Para los tutores. Entonces, bueno, me parece que hemos iniciado un camino. Bueno. ¿Hay preguntas, comentarios? Esa es un poco la idea, digamos, vamos a colgar después este PPT. Sí, 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 porque dentro del PPT, digamos, está el link a esto. Y obviamente, bueno, está el... ¿Dónde está? Está acá. Está el correo, digamos, que es donde envía la documentación y estamos súper a disposición de súper a disposición, digamos, de ustedes para cualquier consulta digamos, quedamos en esto, que no es que me olvido de los becarios, cómo resolvemos ese tema, porque es algo, digamos, que son el tipo de cosas, digamos, que a uno no se le ocurre siempre. Entonces tenemos que pensar, digamos, cómo resolverlo, pero la idea es hacerles la vida más sencilla y ese es el punto de nuestro comité. Así que nada, mil gracias a todos por estar acá. Gracias, gracias por estar hoy. Repito esto, digamos ya lo dijeron, hace 3 años que estamos trabajando con esto. Entonces, en algún momento dije algo así como, bueno, digamos, uno primero se compra el terreno y las paredes y no sé qué, y ahora parece que nos llegó la luz, ¿no? Digamos, es como que de a poquito, y eso está Sí. buenísimo, digamos, porque fuimos conformando un buen equipo, digamos, tuvimos una buena recepción y podemos hacer estas cosas, y ahora lo que nos falta, digamos, es que ustedes nos mejoren y nos pidan cosas y empiecen a llenar, digamos, nuestra casa de fotos. Mira qué linda me salió la metáfora. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos por estar hoy.